¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Javier Alonso Valenzuela Martínez. Y bueno, este es mi video para la actividad de la clase de litigios civiles y mercantiles. Esta actividad básicamente versa sobre una serie de la plataforma de Netflix, la cual se llama El Tribunal. Pues esta serie es originalmente coreana. La trama versa sobre una problemática que hubo en el Tribunal de Menores. Y también, bueno, te habla mucho sobre las leyes penal en el sistema penal de Corea, que tratan sobre los menores delincuentes y menores que tienen problemas legales, ¿no? Hay muchas cosas de esta serie que me llamaron la atención, y para poder entenderlas o para poder explicarlas de mejor manera, me gustaría resumir brevemente pues todo lo que me interesó de la serie y la trama en sí, ¿no? Básicamente pues empieza la serie donde un menor de edad, al parecer menor de 13 años, aparece con la cara ensangrentada y un hacha ensangrentada y muchas cosas que dan a entender que se está escapando de la escena del crimen. Que se está escapando de la escena del crimen y básicamente aparece con la policía y se da o se declara como tal, como culpable, y le comenta al oficial que mató a alguien y cuánta cosa, ¿no? Entonces este niño pues una vez confiesa su culpa técnicamente en lo de la serie, lo que hizo. Lo procesan y bueno, a raíz de las disposiciones legales de allá en cuanto a los criminales menores, en este caso creo que era menor de 13 años, de 14 años. Bueno, como parámetro máximo de pena te establece pues que creo que son 2 años como pena máxima, y para mayores de 14, menores de 18 son 20 años la pena máxima, ¿no? Ahora, luego te empiezan a contar acerca del sistema penal y de que tienen ellos un tribunal especializado en lo que sería en este caso los delincuentes menores de edad, ¿no? Entonces te empiezan a contar un poco acerca de lo del tribunal en materia penal y te dicen que tienen un tribunal especializado en esa área y que son pocos los jueces, y que el sistema o el procedimiento se lleva de modo diferente, que se les da un trato diferente, y que no hay un fiscal como tal que lleva la acusación, sino que es directamente el juez el que analiza el comportamiento de, en este caso, del menor, lo interroga y se encarga básicamente de hacer el rol de fiscal, en este caso del Ministerio Público. Se encarga de hacer el rol de perito, de psicólogo y de analista y muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, en este caso pues designan a una jueza que viene en reemplazo, y bueno, esta jueza empieza a llevar el caso. Y bueno, para partir, la jueza como tal pues era una jueza como de mucho renombre en otras áreas también de justicia penal, ¿no? Llega a esta área y bueno, la jueza se nota inmediatamente que pues es una jueza muy estricta, muy profesional. No involucra como tantos sentimientos como sí lo hacen otros funcionarios públicos que trabajan en el mismo tribunal. Esta jueza se le asigna este caso, que también fue muy mediático por la agresividad y forma del crimen, que la verdad sí te muestra como que, o te da a entender situaciones muy fuertes, y también te muestra imágenes con mucha sangre, no como tal del cuerpo, pero sí te hace ver que fue un crimen muy sangriento, muy violento. Bueno, pues esta jueza como que tiene un rol de policía malo que después se convierte en policía bueno y que luego vuelve a ser policía malo y muchas cosas, ¿no? Entonces tiene un rol bastante principal en lo que es la serie, junto con la trama que es el caso. Ahora, como punto, como nota que quiero destacar, desde el principio
me di cuenta de la situación que se estaba planteando. Tienes un menor de edad que conoce sobre leyes porque cuando la jueza por primera vez lo interroga, se da cuenta que, o bueno, él dice que como es menor de no sé qué edad, de menor de 14 años, la pena que le corresponde máxima es de 2 años y que no sé qué, y que el sistema lo favorece, y empieza a denotar soberbia, empieza a denotar alguna enfermedad psicológica, obviamente, que en este caso él dice ser esquizofrénico. Y bueno, empieza a denotar conocimiento del sistema jurídico como tal, que un menor de su edad no debería de saber o no estaría tan empapado de esa información. Entonces sí se empieza como que a notar un poco, se empieza a notar que o lo aprendió de alguien o era una persona que se estaba preparando para cometer un delito, ¿me entiendes? Entonces, ya apenas vi el primer interrogatorio me di cuenta de muchas cosas y lo comparé con el sistema penal de aquí de nuestro país. Básicamente, el niño se estaba declarando culpable, cosa que en nuestro sistema penal no tiene validez, no tiene ninguna valor probatorio, una declaración ni siquiera firmada ante el Ministerio Público ni nada. Segundo, se estaba declarando culpable y básicamente para que ya lo dijeran, bueno, ya es culpable, llévenselo al bote 2 años, ¿no? Eso como que también me hizo sospechar. Y lo otro, el conocimiento que tenía de las leyes también era muy sospechoso. Era bastante evidente que alguien más le había dicho o le había informado lo que podría pasar, ¿no? Entonces a mí de inmediatamente se me prendió el foco y dije, esta persona se está autoincriminando. Se está autoincriminando, ¿por qué? Porque ya tiene claro lo que tiene que decir, lo que tiene que hacer, lo que tiene que responder, las leyes y cuánto tiempo va a estar ahí y ya. O sea, si ya lo tenía bastante claro. Ya sabía lo que iba y ya sabía lo que iba a pasar, ¿no? Lo otro, afortunadamente yo también tengo conocimientos psicológicos, bueno, en la materia de psicología y bueno, también en la de psiquiatría. Tengo un amigo que es psicólogo y tengo un amigo que está estudiando medicina y que ya está haciendo sus prácticas internas y ya está en pasos de estudiar ya como tal, ya de graduarse y posteriormente empezar una especialización, y él la quiere hacer en el área de psiquiatría, ¿no? Entonces él me ha hablado mucho de los pacientes esquizofrénicos. Y bueno, efectivamente el esquizofrénico son situaciones o más bien son efectos que tiene la esquizofrenia. Son muy diversos, pueden ser o muy intensos o mínimos que no lo vas a notar, o es muy diverso, no tiene un parámetro así lineal. Pero son por momentos, el esquizofrénico no es esquizofrénico todo el día. Entonces la jueza justamente, y esta parte fue como la que más me gustó de la serie, o de los capítulos que vi de la serie, fue que ella reconoció o mencionó que si el menor estaba diciendo que cometió ese delito por esquizofrenia, la esquizofrenia, como es por momentos, no es una justificación clara para decir, no, yo durante la planeación del delito, cuando lo estaba asesinando, cuando lo estaba, dicho de manera educada, cuando estaba desmembrando el cuerpo, cuando lo estaba depositando en la basura, en otros lados los restos del cuerpo, el tiempo que debe transcurrir en todas esas partes del delito, en el procedimiento, en este caso del delito, no son razón suficiente para meritar una esquizofrenia, porque como digo, la esquizofrenia es por momentos. Pudo ser que por algún síntoma de persecución por esquizofrenia lo haya matado, pero él planeó el delito, llevó al niño al departamento y cuánta cosa, ¿no? Entonces
la esquizofrenia no era como tal algo que pudiese justificar lo que hizo. Entonces, bueno, ya la jueza empieza a hacer sus propias deducciones y se da cuenta que efectivamente, y yo también me doy cuenta que estaba en lo correcto, que esta persona en realidad no era el autor material y al parecer tampoco intelectual, sino que solamente era un cómplice. Entonces se dio cuenta y revisó las cámaras y efectivamente se dio cuenta que pues él era meramente un cómplice, un peón, y que la verdadera asesina en este caso era una menor, pero esta pues era ya casi mayor de edad. Y por ende ella le había dicho lo que tenía que decir, lo que tenía que hacer. Una historia de terror literal. O sea, ella tuvo que contarle básicamente un libreto de lo que tenía que hacer para que por su edad él pudiera salir librado en poco tiempo. A comparación de ella, que si la enjuiciaban y la declaraban culpable, le iban a dar 20 años de prisión, ¿no? Entonces, la historia versa sobre ello, está muy interesante. Podría seguir extendiéndome. Llevo 11 minutos hablando, pero podría seguir extendiéndome. La serie está muy, muy, muy interesante. Y bueno, da para pensar. Yo automáticamente cuando empecé a ver la serie y empecé a denotar esto que estaba pasando, se me vino a la mente nuestro país, ¿no? Un país, hablemos de la verdad, de México. Un país muy violento, en el cual tiene estados más violentos que otro, pero es una sociedad violenta. Una sociedad violenta en la cual es común, bueno, ya hoy en día en nuestra sociedad es común lo que serían los delitos de sicariato, de homicidio, feminicidio. Es una sociedad muy violenta. Hablando ya particularmente de mi estado donde yo tengo más información. Bueno, una sociedad con menos de 1,5 millones de habitantes, menos de 2 millones de habitantes, ha reportado cifras de hasta 600, 700 homicidios al año. Entonces, y homicidios que se han encontrado las víctimas, porque si hablamos de gente que ha desaparecido, podría extenderse la lista mucho más, ¿no? Entonces, si tú dices 1,5 millones de habitantes, más de 600, 700 homicidios, más de desapariciones, llegan hasta la tasa de 1,000 personas. Es evidente que estamos ante una sociedad muy violenta, que la delincuencia se ha apoderado de la cultura. No sé usted, profesor, ya su opinión será diferente. Considero que la narcocultura ya forma parte de lo que sería la cultura mexicana. Y yo, bueno, yo me considero, yo soy muy patriota, soy chileno de corazón, pero yo también me considero mexicano. Y la verdad me parece muy triste que esta situación esté pasando en nuestro país. Un momento. Como buen patriota y chileno, yo tengo aquí mi propia bandera. Y bueno, yo soy chileno en mi casa y fuera soy mexicano. Entonces, pues yo puedo decir firmemente que hay una fuerte cultura de agresividad en el país. Como mexicano lo digo, y como chileno también, considero que el homicidio, los delitos así de agresividad, la narcocultura se ha vuelto básicamente patrimonio de nuestra sociedad. Y bueno, también se debe a la historia. México en su independencia, en su historia, a lo largo de la historia, ha sido un país muy, muy violento. En la actualidad políticamente ya no, pero lo que sería su cultura desde la raíz, sí. Y bueno, también ha sido una sociedad que desde sus raíces hasta la actualidad, muy, 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 bueno, ha sido, ya se me fue el término, pero ha sido un país dominado por lo que sería la deshonestidad en el ambiente político. Entonces yo considero en lo personal
que eso ya forma parte de la cultura y lamentablemente eso ha influido negativamente en lo que sería México. Ahora, ha sonado en ocasiones que, pues en este caso, el crimen organizado recluta niños para que sean sicarios, y bueno, estos han sido sorprendidos y han sido puestos a disposición de la autoridad. Y bueno, se me hace que el sistema premia lo que serían los delincuentes adolescentes, y también es lo que se estaba reclamando en la serie. Por eso tocó este tema. Entonces, si nosotros viviéramos la situación que está, no sé si sea real, pero la situación que está viviendo Corea en este momento por esas situaciones, y bueno, también si las leyes copiáramos y pegáramos ese sistema de justicia de menores, creo que tendríamos una lista enorme de niños que son sicarios, de menores de 14 años que ya están siendo reclutados para ser sicarios y que bueno, salgan en 2 años y ya vuelvan a hacerlo. Entonces, la verdad yo creo que es de reconocer que nosotros no podríamos adoptar como tal un sistema de justicia penal para adolescentes de esa forma. Y bueno, también reconocer que pues el sistema que tenemos nosotros actualmente falta una especialización como lo hacen en Corea, que se tiene un tribunal específico para lo que serían los menores, jueces específicos para lo que serían los menores, y bueno, magistrados incluso para menores. Entonces podríamos determinar que en materia judicial, en lo que sería el campo judicial, nos faltaría especialización en lo que es eso, en tribunales especializados en lo que sería la justicia para menores. Que si bien lo hay, pero está mezclado con el sistema de justicia para adultos. Entonces falta especialización a mi parecer. Y bueno, me gustaría también saber, profesor, de su parte, porque esto me ha puesto a reflexionar y por eso toco el tema. Me gustaría saber de su parte qué opina con lo que le mencioné, con que la narcocultura, la violencia, los crímenes han formado parte de nuestra cultura como mexicanos. Es muy típico que, de hecho hoy en día yo he visto niños en entrevistas, que tú los entrevistas y bueno, por las series de Netflix, de narcos, de asesinos y otras cosas que pasan en nuestro país, sus aspiraciones son llegar a ser como estas personas. Se les ve como dioses o como personas para elogiar o para seguir, y realmente, profesor, deja mucho que desear. Otra cosa que yo he visto mucho es que dicen, le regalaba dinero al pueblo, ¿ok? Mi opinión al respecto es que era como Robin Hood, o que era como, no sé si usted ve mucho a superhéroes, pero era como un vigilante, como Pablo Escobar y los grandes narcos que básicamente le dan dinero al pueblo o despensas. Yo le voy a decir lo siguiente para que haga una reflexión también y me dé su opinión. ¿De qué sirve eso, profesor? Sí, para ganar todo ese dinero que tienen que pudrir a la sociedad. Pudrir a la sociedad y matar a muchos integrantes de la sociedad que probablemente sean papás. Para poder darle 100 pesos a una persona, tuvieron que matar a otra persona para robarle ese dinero o para ganar a costa de su consumo, o podrir a la sociedad, a los jóvenes, vendiendo estas sustancias para poder darle a otra. También se me hace parecido a lo que hacen los políticos, tipo, bueno, en mi caso, bueno, no quiero hablar feo de esto, pero bueno, yo le robo 100 pesos al vecino y se lo doy al otro vecino. ¿De qué sirve? Entonces yo le dejo ahí la siguiente reflexión, licenciado, que usted me dé su impresión ahorita que me puso a pensar esta serie. Su impresión sobre qué opina usted de que la cultura esté formándose así en los jóvenes, que las aspiraciones de los jóvenes estén haciendo eso, y que bueno, que básicamente esto ha formado parte de la cultura regional la cultura del norte, la cultura del sur, hasta el centro. Entonces, que usted me diga su opinión y que también pues me diga qué opina con eso de los tribunales especializados, en este caso de los menores.
que haya un área exclusivamente o un tribunal creado exclusivamente, un sistema, un procedimiento penal exclusivamente para lo que sean los menores. Que no sea un juez que vea asuntos de adultos y de menores, sino que sean un tribunal hecho y derecho para los menores. O sea, para problemas con menores. Entonces, espero sus comentarios, licenciado. Un agrado la serie, la verdad. Y la voy a seguir viendo hasta pues al final. Muchas gracias.